Asambleísta Javier, ¿cómo está? Buenos días. Hola, mucho gusto. Quisiera una reacción de su parte frente a los allanamientos a la casa de Luisa González, Arauz, Patricio Chávez y también Suat Mansur. Otros también dicen, pero no se ha detallado quiénes. Bueno, ese es un tema que lo está manejando Fiscalía y nosotros desde la Asamblea Nacional pues tenemos que estar vigilantes de que se cumplan los procesos. Es un tema en el que no debe meterse absolutamente nadie que no sean los involucrados y la Fiscalía, que es quien lleva la investigación. ¿El por qué? Pues ellos lo van a presentar, pero no es absolutamente un tema político donde nosotros debamos intervenir y mucho menos opinar en este momento hasta saber el resultado de lo que se encuentra. Vamos con el tema de Pavel Muñoz, porque pues allí también lo que se ha analizado es que la Asamblea Nacional justamente está metiendo las narices en donde no le compete. Es llamar a fiscalizar a Pavel Muñoz, que es el alcalde de Quito, no le compete a la Asamblea, sino al Consejo Metropolitano, que no está haciendo su trabajo. ¿Cómo lo sustentan, asambleísta Ordóñez? A ver, quiero permitirme, le pido autorización, quiero leer a la Constitución del Ecuador en un artículo puntualmente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ejercicio de retórica, una especie de efecto Mandela, donde se está asumiendo que la Constitución nos quita facultades a nosotros, y lo cual no es cierto. Y antes de leerlo quiero ser muy específico. Lo que la Asamblea Nacional, lo que los asambleístas no tenemos, es la posibilidad de hacer control político del alcalde Muñoz y del Consejo Metropolitano. Es decir, nosotros no podemos llamarlo a un juicio político y destituirlo. No estamos facultados para eso. Lo que sí estamos facultados es para fiscalizar, en este caso un proceso, en este caso los fondos del Ecuador. Y quiero leer, dice, artículo 120, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de los que determine la ley. Normalmente quienes defienden al nerviosón Pavel Muñoz vienen y leen partes del articulado, pero en el numeral 9 es muy claro y dice: fiscalizar los actos de las funciones ejecutivas, electoral, de transparencia y control social, y de los demás órganos del poder público. Voy a ser aún más profundo en el tema. Vamos a ver qué es un órgano del poder público. En el artículo 225 de la Constitución, el sector público comprende, numeral 2, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Janet, ¿es un organismo público el municipio de Quito? Lo es. ¿Es el alcalde de Quito un servidor público? Lo es. ¿Usan fondos del Ecuador, en este caso fondo de los quiteños? Lo es. Nosotros estamos facultados, no para control político, no nos equivoquemos, no podemos destituir a Muñoz, pero eso no quiere decir que la autonomía que pretenden se convierta en impunidad. Pero ya que finalmente, o sea, ¿a dónde va a llegar este proceso de fiscalización en el caso que se está tomando para poder analizarlo? ¿Eso termina en un informe de denuncia penal en la Fiscalía o qué? ¿Qué va a pasar después para que pasemos de el show a la acción real relacionada con el deber de fiscalizar? Nosotros no queremos entrar en ese show de gritos, de dimes, de diretes. Lamentablemente nos tratan de arrastrar hacia allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer como comisión? ¿Por qué está en la comisión? Vamos por partes. ¿Por qué está en la Comisión de Relaciones Internacionales? Porque aquí no solo se le metió la mano al bolsillo de los quiteños, no solo hicieron un sistema de bypass, lo que hicieron es involucrar organismos internacionales de asistencia técnica. Mal utilizada la asistencia técnica puede hacer lo que está pasando. Hicieron un convenio para saltarse la ley de contratación pública, cuando la ley es muy clara. En los trolebuses, puntualmente, que son bienes normalizados, la manera que dice la ley de contratación pública es que debe hacerse un proceso de subasta inversa electrónica para comprar un trolebús. ¿Contratan a la asistencia técnica? Sí, y lo que dicen es que incluso el gobierno del Ecuador ha contratado asistencia técnica antes. Sí, pero ¿sabe para qué? Para asistencia técnica. La asistencia técnica nos dice, no compres así, compra así. Si vas a comprar esto, date cuenta que el puente no es tan alto y necesitas esta medida. O sea, eso es asistencia técnica. Y la asistencia técnica mundial incluso tiene ciertas tasas, que va entre el 1 al 4%. Estamos hablando de que ahora cogieron el dinero, se bypasearon el proceso, le entregaron el 100% de los fondos a la asistencia técnica. ¿En qué lo convirtieron? En un dealer de carros. Lo convirtieron en un comisionista, porque la asistencia técnica pagó los fondos y se quedó con una comisión que más o menos va más del 8%. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tal que la asistencia técnica fue engañada?
¿Qué tal que la asistencia técnica sí sabía? Nosotros tenemos que llegar a ser más profundos. Y respondiéndole, cuando nosotros tengamos toda esta información, estamos obligados a presentárselo al Pleno de la Asamblea. El Pleno de la Asamblea determinará, ratificará o simple y sencillamente incluso podría archivar esto, y nosotros, una vez que esto se dé este informe, irá a los organismos de control necesarios. Fiscalía, si es que encontramos indicios. La Contraloría, para que sume a los indicios de responsabilidad penal que ya tiene. Inclusive al Consejo Metropolitano de Quito, para que pueda proceder políticamente destituyendo al alcalde. Claro, pero a ver, todo lo que se está haciendo, digamos, ya está en un informe de la Contraloría General del Estado. No todo, es una parte de lo que ellos encontraron. Por eso nosotros necesitamos empezar nuestra propia investigación. Como le dije, tomemos en cuenta que ahí no se está hablando a profundidad de los organismos internacionales. ¿Qué nivel de responsabilidad tienen? Hay un informe de Contraloría que tiene indicios de responsabilidad penal. Le hemos pedido ya, desde mi despacho y desde la Comisión de Relaciones Internacionales, a la Contraloría que nos haga una ampliación de ese informe, porque necesitamos saber qué grado de responsabilidad tienen los involucrados, para poder seguir determinando en base a qué. Ahora, como usted dice, ¿no? Hay que determinar y hay que ver qué pasó con los organismos internacionales que han intervenido en estas compras públicas. Y ahí sí, yo creo que sí hay que investigar a fondo, porque el PNUD y la UNOPS no solamente han colaborado con el municipio de Quito, ni no solamente han colaborado en este gobierno. Así es decir, por ejemplo, fueron los intermediarios en la compra de ambulancias. Y lo hicieron bien, porque no solamente compraron ambulancias, sino que lograron comprarlas en bajo precio, llegaron en tiempo récord, a pesar de que se demoran un montón, pero comparado a lo que el Estado hubiera pasaba hecho. Antes. Y se compraron más ambulancias de las que se necesitaban, porque se logró hacer un ahorro en ese proceso de compra, contado en términos generales. Entonces, no sé, me parece que los organismos internacionales están aquí siendo llevados por la ola de lodo, y quizás no... Eso hay que determinar, porque ¿qué tal que engañaron a los organismos internacionales? Podría ser, entonces necesitamos oírle al organismo internacional, pero se está convirtiendo en un modus operandi desde el municipio de Quito. ¿Quién más lo está haciendo? Tenemos que encontrarlo. ¿Y por qué digo que es un modus operandi? Porque vamos a decir que cometieron un error, que de buena fe la UNOPS procedió, pero resulta que es la tercera vez que hacen esto. Vamos a hablar de la UNOPS. La UNOPS hizo el proceso de contratación fraudulento por medio del bypass para los trolebuses, pero además entró en un proceso para construir un paso deprimido en Quito. Entonces, ¿qué hace una asistencia técnica en estos casos? Ayuda a los estudios técnicos, pero lo que hace el municipio de Quito para llevarse el dinero es entregarle el 100% a la cooperación internacional. Pero digamos que eso tiene dos visiones, ¿no es cierto? Porque el problema en el sector público del Ecuador es que no solamente que son ineficientes, son recontralentos y son procesos muy corruptos, con sobreprecio, con sin informes técnicos o informes técnicos inventados, o sea, cuántas cosas que hemos visto. Y de alguna manera el organismo internacional lo que entra es a garantizar que los procesos van a ser transparentes, porque pues se juega su imagen el organismo internacional. Lo que pasa es que sentaríamos un precedente muy nefasto si no nos gusta una ley, por bien o mal que esté esta ley. Si un proceso establecido dentro del marco normal no nos gusta, no podemos saltarnos. O sea, si a nosotros no nos gusta el tráfico que hay en Quito, no podemos por mejor hacer o porque queremos llegar rápido subirnos a la vereda y pasarnos. Eso es lo que está haciendo el municipio de Quito, Janet. Pero no es ilegal. Ojo, que no es legal que le entreguemos dineros de una compra pública a un organismo internacional. ¿Qué debe hacer la asistencia técnica? Decirme cómo comprar, dónde consigo el mejor precio, cómo me entregan más rápido. Eso debe hacer. Entonces me dice, anda, cómprale a Juanito, yo voy con el dinero, le entrego a Juanito y obviamente le pago una comisión por su trabajo. Y Juanito me entrega el bien. ¿Sabe qué pasó acá? Que no le pagué a Juanito, le pagué al organismo internacional. Y en el segundo caso, en el que le digo que le ascendieron de vendedor de carros a ejecutor de obra pública, como ya se asustaron y vieron que algo pasaba, la UNOPS devolvió el dinero, no se hizo la obra pública. ¿Y sabe qué sucedió? Sí se quedaron con la comisión. Janet. No, entiendo y porque lo averigüé y estoy en eso, pero están en un proceso de devolución que no es inmediato, pero entiendo que van a devolver el 100%. Pero recibieron el 100%, entonces ¿cómo no devuelven el 100%? La UNOPS va a ser llamada. Voy a hablar con la UNOPS, ya hemos estado adelantando el tema, porque como le digo, al final del día, ¿y si les engañaron?
¿Y si ellos no sabían? Por eso no me quiero adelantar a decir, vamos a enjuiciar, como ellos suelen salir. Ayer el nerviosón limitado alcalde de Quito salió a decir que va a ir a la comisión, que a otra comisión, a la de los amigos. Y ya le voy a hablar de ese tema también. En un proceso de investigación, en un proceso de juicio, como le queramos llamar, hay que tener las pruebas de cargo y descargo. Por eso usted me decía, pero si la Contraloría ya dijo, ¿y qué tal que la Contraloría no tuvo más cosas? ¿O qué tal que la Contraloría no vio esto de acá que le libra de culpa a Muñoz? Pero la actitud del hombre no está obligado a ir a la Asamblea. No está, porque no ejercemos control político. Pero cuando uno no debe, no teme. Entonces, en toda esa retórica que ustedes han visto en redes sociales, no deben fiscalizarnos, no pueden fiscalizarnos, pero en ningún momento dice, soy inocente. Porque cuando uno es inocente, dice, fiscaliza, vaya, tome, aquí está. No lo hace, porque tiene miedo, porque está guardado algo. Porque además ya pasó con otro organismo internacional con el tema de los recolectores de basura. Sí, esto es un modus operandi, esta es la punta del ovillo. Claro, porque el problema es que definitivamente los carros de basura no funcionan. Y eso sí compromete de verdad fuertemente al organismo internacional. Y la asistencia técnica debía habernos garantizado que esto no pase. Entiendo que es la misma o parecida a la mecánica y terminaron comprando unos vehículos que no funcionan. No podemos permitir que el dinero se vaya y pase. Están dañados, están guardados y el dinero ahí pues no hubo ningún ahorro, ¿no? Definitivamente, no podemos permitir. En el tema que le mencionaba, Muñoz ayer sale desencajado, dolido porque le están fiscalizando, porque ellos confunden autonomía con impunidad. Como tiene controlado el Consejo, los concejales disidentes, y le damos un nombre, no pueden hacer nada más que ir a presentar denuncias en fiscalía, pero ellos no están facultados. Ningún concejal tiene la posibilidad de pedirles informes a Contraloría o pedir incluso a la misma UNOPS, porque pues, son concejales, no son asambleístas. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Y él dice que va a ir a poner una denuncia en la Comisión de Garantías. ¿Una denuncia de qué? ¿De que le están fiscalizando? ¿O de que estamos tomándonos, según él, atribuciones? ¿Quién debe interpretar la Constitución? Es la Corte Constitucional, no la Comisión de Garantías. Y él dice que quiso ir a la Comisión de Garantías y que les iban a sancionar si lo recibían. El presidente de la Comisión de Garantías es Jaime Estrada, que más allá de que no me caiga mal, es correísta, que protege a sus correístas. Y el 90% de los de la comisión son correístas, o sea, entre ellos se iban a sancionar si oían. No. ¿Sabe qué pasó? Que el Pleno de la Asamblea le ordenó a la Comisión de Relaciones Internacionales que actúe, y ellos querían adelantarse, vivos como son, queriendo tomar conocimiento. Y cuando yo me enteré que él iba, yo personalmente, está en mis redes sociales la foto del petitorio, envié a esa comisión la posibilidad de que me reciban con voz para preguntarle a Muñoz, pero como él no le quiere dar la cara a los quiteños, porque se le hace así, porque tiene guardados, entonces inmediatamente canceló y ahora dice que le perseguían. Ese es el discurso. Veamos qué es lo que sucede. Quisiera tocar otro tema con usted, por favor, asambleísta, y es el tema de los ecuatorianos que están detenidos ilegalmente hace algunos meses y otro hace año y medio en Venezuela. Qué bueno que topamos ese tema. Porque mire que pues aquí hemos abierto las puertas a los familiares de estos ecuatorianos. A doña Comandá, la mamá. Una es Comandá, Comandá León, sí. Madre de Luis Landázuri León, y a través de ella, información que Luis está enviando en papelitos que manda con emisarios desde la cárcel Zona 7, hay otro ecuatoriano que está ahí, que es, voy a acordarme el nombre, Jorge Párraga. Jorge Párraga, gracias David, que está en gravísimo estado de salud, porque previo a ser detenido, meses antes fue sometido a una operación bariátrica, y ahí necesitan pues un proceso de alimentación, cuidados y todo que no está recibiendo en esa cárcel, es decir, está en peligro de muerte. Hay 2 ecuatorianas también en una cárcel de mujeres, y así se está empezando a saber quiénes están. Ahora último hubo una nueva ola de liberados, pero, pero los ecuatorianos no siguen están ahí porque nadie está abogando por ellos. Es ¿Qué correcto. podemos hacer? A ver, yo hablé con la señora Comandá el fin de semana. Yo soy representante de los ecuatorianos que viven en el exterior y puntualmente de los que viven en Venezuela. Es un tema muy delicado. ¿Por qué?
Primero porque los dos que están en Caracas tienen enfermedades muy graves. Eso no quiere decir que hay un preso más importante que otro, pero eso hace que su vida esté en riesgo. Son prioritarios. Exactamente. Sí. Tenemos dos mujeres que están en otra cárcel y ayer que me reuní ya con Cancillería. En total tenemos 5 registrados. ¿Y por qué no hacen nada? Porque resulta que nuestro gobierno no puede ingresar a Venezuela ni siquiera con cuerpo consular. Porque nos expulsaron. ¿Y saben por qué nos expulsaron? Porque teníamos una voz en contra del dictador, del terrorista, y pues obviamente eso hizo que el gobierno salga. Tratamos de mandar a nuestro equipo de Cancillería y nuevamente fueron perseguidos y sacados. ¿Y quién empezó la persecución? Una asambleísta, correísta que representa a los ecuatorianos en Venezuela. Ella fue la que primero empezó a hacerles, a visibilizarlos, a grabarlos. En Venezuela que te graben, no es como aquí, pues que nos graban y si no me gusta te digo no me grabes, pero en Venezuela vas preso si haces esas cosas. Pero ella empezó a perseguir a nuestra gente. Bueno, más allá de ese cuento, lo que sucede es que nosotros no tenemos físicamente manera de llegar allá y dependemos de la comunidad de ecuatorianos en Venezuela. Si yo voy a Venezuela, yo también voy a parar preso, claro. Definitivamente. Entonces, pasos que vamos a seguir. Yo me acabo de apersonar de este tema porque no estaba en conocimiento, no lo sabía y lo acepto, no es que tengo que saber todo de todo. Lo primero que vamos a hacer, ayer hablé con Cancillería, es el primer paso normal. Yo tengo que comunicarle a Cancillería lo que voy a hacer porque Cancillería también hace sus esfuerzos y no quiero que nos crucemos. Vamos a hablar con la Embajada de Estados Unidos. La nueva situación mundial y la nueva situación en Venezuela hace que la Embajada de Estados Unidos se pueda convertir en un facilitador de procesos y pedirle que por el lado de ellos se abogue. Vamos a hablar y me voy a ir personalmente a la Embajada de Suiza, que hasta ahora no la recibían y ninguno de estos entes recibían a los padres. Me voy a ir a la Embajada de Suiza para que con ellos empecemos a trabajar. Ya mandé a hacer los acercamientos con ACNUR, con OIM y con Cruz Roja Venezolana. Necesito llegar a algún lado por ellos, a ver que están bien. Y le voy a adelantar algo, que mis asesores me dijeron, no dirás, por Dios, pero no me importa, porque esto es de humanidad, no es de política. Voy a proponer al organismo pertinente la posibilidad de hacer un canje, en el peor de los casos. No sé si es políticamente correcto. A lo mejor me estoy metiendo en un problema enorme al decir esto, pero no me importa la gente. ¿Por qué no vemos la posibilidad de, ok, no nos quieren dejar a nuestra gente? Hagamos un canje con detenidos acá, que aparte hasta aliviaría la situación carcelaria de nosotros. Entonces, yo le digo una cosa, Janet, me acabo desde el fin de semana, pero le doy mi palabra, no a quienes nos ven, a la mamá de esas personas, porque también soy papá. Sí, pero asambleísta, interesante lo que usted cita. Yo no podría también en este momento opinar si es válido o no válido, si se puede o no se puede. El hecho de no tener relaciones con Venezuela pues se pone en paréntesis cualquier cosa que se proponga desde el Ecuador. Pero, y con Cumandá lo hemos conversado, que lo más fácil ahorita es pedirle a Estados Unidos que le diga a Delcy Rodríguez que los libere. Eso vamos a hacer. Porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Allá no es que están liberando así hordas de cualquiera que salga, no. Están escogiendo quién sale y quién se queda. Sí. Y los que salen, porque la semana anterior también se liberó a un peruano, porque el gobierno peruano está haciendo gestiones en ese país para que se libere. Entonces necesitamos que alguien abogue por nosotros para que en la lista de liberados se incluya a estos ecuatorianos. Si no, pues entre las últimas ruedas del coche, que son los presos políticos, que ni siquiera tienen lista oficial de quiénes son, los ecuatorianos están, pero la última, no llegan ni a llanta de reparación. O sea, no. Yo ayer se lo dije al vicecanciller, se lo dije personalmente, vamos a tomar acciones. Voy a tomar acciones como asambleísta hasta donde me dan mis posibilidades, pero voy a presionar para que nosotros desde Cancillería hagamos lo necesario, porque esto es de humanidad. Y como le digo, si tengo que jugar el físico, lo hago, y no me importa si lo que estoy diciendo a lo mejor es caballado y me dice, ¿cómo vas a decir eso? No me importa, tenemos que darle una solución. Son opciones, ¿no? Son opciones, pero ahí yo creo que lo más fácil es, pues, pedirle a Don Trump. Don Trump tiene que ayudarnos. Ahí y que le diga a Delcy Rodríguez. Voy a hacer algo más, y lo hago públicamente, aprovechando su medio. A la asambleísta correísta Eliana Correa, que es del correísmo, renunciando a cualquier tipo de diferencia, y las tenemos graves. Ella sí puede irse a Venezuela, ella sí puede ir a la cárcel, golpear, puede hablar con las autoridades venezolanas. ¿Por qué? A ver, es público y notorio que son amigos. Ella sí puede hacerlo. Yo renuncio a cualquier tipo de protagonismo, porque esto se trata de ayudar a la gente, y le hago un llamado. Eliana, por ellos, hazlo tú sí puedes hacerlo.
pero nosotros desde acá no vamos a dejar de apoyar. Eso, mi querida Janet. Bueno, pues veamos qué es lo que sucede. El tema aquí es que por lo menos ahora alguien está escuchando, y le agradezco, asambleísta, porque mire que le cuento que esto no es nuevo. Yo pues he ayudado a levantar la voz de los familiares de ecuatorianos en Venezuela desde el año pasado. Hay un caso que quizás le sirva a usted, policía Rolando Peñalosa. Sí, también, que ya fue liberado. Logró colarse en un grupo de colombianos y Diosito le ayudó para que no le descubran. Se coló en un grupo de colombianos como que fuera colombiano, le confundieron ahí y bueno, pues alguien buena gente también se dio cuenta, pero igual lo dejó pasar en una experiencia. ¿Sabe qué pasa, Janet? Que tenemos que tener cuidado. Y él ahora a la policía y no puede hablar, pero yo creo que con usted sí puede hablar. Sí puede hablar cuando quiera. Y hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque si de allá se enteran que estamos haciendo todo esto, pueden tomar represalias contra ellos. Entonces, la cuestión es muy peligrosa para esa gente, para nuestros ecuatorianos, y es muy peligrosa para la familia inclusive. Porque, claro, pero no hacer nada también es peligroso. Exacto, es desesperante y es todo. Y ahorita hay que aprovechar, porque en la zona 7, donde están estos dos ecuatorianos, Luis Landázuri y Jorge Párraga, hay una ola de familiares que están ahí afuera haciendo vigilia, exigiendo que se libere a todos los presos políticos. Entonces también, imagínense, salen enfermos, ¿quién les recibe? Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Yo me comprometí, le di mi palabra a la señora Comandá, que fue quien me contactó, y se lo digo públicamente. Voy a dejar hasta el último esfuerzo para que esto suceda. Perfecto. Gracias, asambleísta. Le agradezco por estar esta mañana con nosotros.